Está con nosotros, estará también Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero hablar de las actas de la FED de ayer, pero si me dejas una primera pregunta, porque hay mucho inversor preocupado por el aniversario de la guerra, mañana, por el discurso de Putin de hace 2 días ante el Parlamento y la opción de que escale y que ya no estemos hablando de un conflicto de la guerra de Ucrania localizado con las ayudas de fuera, pero localizado, sino un conflicto que pueda traspasarse al entorno europeo. ¿Y qué hacer entonces con las inversiones? Si modularlas, si tocarlas, si hacer un giro de cartera. ¿Cómo veis desde Next Step este movimiento que todavía no se ha producido de escalada? Si habría que hacer algo en las carteras. Mientras la posición de Occidente y de Occidente, porque la posición de Ucrania obviamente y lógicamente es ofensiva, es decir, su intención es atacar con todo lo que tengan y recuperar su territorio. Pero aquí quien marca el paso es Estados Unidos, básicamente, la OTAN, pero vamos, Estados Unidos. Mientras la posición de Estados Unidos sea de contención, porque en la práctica enviar 30 tanques uno, 6 otro y al final reunir 200 o 300 no va a permitir a Ucrania una ofensiva como para echar a Rusia de todo el Donbass y de Crimea. Esto se dice, pero no hace falta ni siquiera ser un experto militar. Sí hay que leer a los expertos militares y a los mandos militares y la gente con experiencia en combate y en guerra para entender que esto ahora mismo es imposible. Echar a los rusos y que se retiren del 100% del territorio que han invadido con este tipo de apoyos cada vez mayores, cierto, pero que básicamente lo que están intentando es defender, sobre todo defender de los misiles, baterías antimisiles, de los ataques aéreos, en fin, es un planteamiento, en nuestra opinión, de contención, de evitar que Rusia pueda seguir más adelante. Mientras esta sea la posición de la OTAN y básicamente de Estados Unidos, la guerra de Ucrania es un riesgo, probablemente uno de los mayores que tienen los mercados actualmente, pero no deja de ser un riesgo que tendría que materializarse. ¿Cómo se materializa? Pues evidentemente, si empezamos ya a hablar de envío de F-16, envío masivo de material de la OTAN, incluso soldados que de alguna manera, entrenadores no es la palabra, equipos que van a ir ya in situ a ayudar, como pasó en Vietnam. Se empezó con, digamos, grupos que venían a apoyar al ejército norteamericano y se acabó enviando soldados. Si entramos en esa dinámica, sin duda habría que revisar la composición de las carteras y probablemente, sobre todo la europea. Ha sido una pena porque Europa está en racha, si me permite la expresión, pero claro, aquí el mayor perjudicado de esta guerra siempre es Europa. Quería hablar de las actas de la FED, porque ayer una parte del mercado se quedó muy contenta al escuchar de la FED o al ver en las actas de la FED que todavía no descartan, es decir, que hay un riesgo alto todavía de recesión, y eso significaría, entiendo, Víctor, pausa pivote, significa el mejor escenario prácticamente para el mercado, porque ahí se nos acaba seguro el movimiento de subidas, pero otra parte del mercado dice, estos van fuerte y van fuerte tiempo, porque no había consenso en 25 puntos básicos, pero no solo eso, sino que ven también que esto va a tener que extenderse muy largo en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que lo del pivote podemos olvidarnos en mucho tiempo. No sé por qué la gente lo plantea. Es decir, lo mejor que puede ocurrir es que la FED suba algo más los tipos de interés, que es lo que creemos que va a hacer. Es algo más, es decir, 0,25 la próxima reunión, a lo mejor otro 0,25 la siguiente, y quedarse como el avión que llega a la velocidad y altura de crucero y se queda ahí. Es decir, no tiene ningún sentido con los datos actuales de empleo, con los datos actuales de la propia economía. Y cuando para la FED, a mejor, peor, es decir, que lo que quieren es enfriar el suflé, bajar el suflé de la economía norteamericana, no tiene ningún sentido con estos datos pivotar, es decir, bajar los tipos de interés. Es que no tiene ninguno.
no sé ni cómo se plantea, insisto, pero sí tiene sentido que los mantengan, como se dice también en el mercado, y yo creo que acertadamente, altos durante cierto tiempo. Ese cierto tiempo no sabemos cuál es, pero para el mercado, que siempre está mirando a 6 meses vista, el hecho de dejar de subir los tipos es la clave. Es decir, no es tanto van a bajarlos, porque eso, como digo, puede llevar tiempo, pero cuando dejan de subir es como esa frase que dice, pues no creo que algo haya finalizado hasta que empieza otra cosa. Pues esto es lo mismo, en el momento que dejan de subir y cuando están a estos niveles y la inflación sin duda está bajando, aunque esté costando, y la economía norteamericana ya lo está notando, es decir, no podemos tampoco decir que no se anota en absoluto, se está notando, la economía norteamericana está perdiendo fuelle, aunque sea lentamente, pero ya no crece al 6%, crece al 2% o probablemente pronto a menos. Entonces, en el momento que llegamos a ese punto, es muy sencillo. Si ya no van a subir más, aunque se queden quietos un tiempo y mientras no haya sorpresas en la inflación, lo siguiente que harán es bajar. Tarde o temprano, pero acabarán bajando. Eso sí, durante una temporada estarán altos, pero acabarán bajando. Por eso el mercado, esa posición de alto durante cierto tiempo tampoco es malo para el mercado, porque realmente, muy importante, lo del pivot, de momento podemos olvidarnos. Y respecto a las actas, hay también otro elemento, hay elemento negativo, y es que son muy claros. O sea, nosotros vamos a lo que vamos, y esta es nuestra misión y lo vamos a hacer. Y eso lo han dicho siempre, lo han cumplido y lo van a seguir cumpliendo. O sea, como digo, abandonemos cualquier esperanza del pivot y nuestra esperanza está en que la pausa llegue pronto. Además, eso sí, desde el lado positivo, han vuelto a mencionar el tema de la estabilidad del mercado, especialmente del mercado de bonos, de la liquidez. Y esto es importante, es decir, tampoco quieren que se les desmadre el bono a 2 años, el bono a 10 años, que por cierto no ha superado el techo de anterior, que es un dato técnico muy importante, y por lo tanto este mensaje que de vez en cuando meten ahí la cuña de somos conscientes de la importancia de la liquidez y estabilidad del mercado de bonos, pues también es un elemento para una cierta tranquilidad, es decir, no se les ha ido la olla, si me permite la expresión, para dejar que aquello se pongan los tipos de interés de corto plazo en el 6%, por decir algo, y ahí sí que rompan algo. En ese entorno de inversión del momento actual, gran parte del inversor español se está diciendo, pero ¿qué hacen todos en la puerta ahí comprando letras del Tesoro como si fuese hace 50 años? Pero, lejos de que sea una buena o una mala inversión, que es buena y mucho, el primero en decirlo fuisteis vosotros, que ya por noviembre, es decir, hay que darle a cada uno lo suyo, ya en noviembre estabais diciendo, oiga, el suelo está en las letras, el suelo de la inversión, por debajo usted está perdiendo dinero, el suelo está en las letras, fuisteis los primeros en decirlo. Y ahora yo me gustaría hacer una segunda derivada, aparte de daros la enhorabuena por ser los primeros en decirlo y decirle al inversor, letras del Tesoro, que no te líen. ¿Hay algo mejor que las letras del Tesoro en el momento actual? Ese inversor que ya ve que está la puerta llena de gente, que es que hay que ir presencialmente o están yendo presencialmente a comprarlas, ¿hay algo para batir además a esa previsión que vosotros hacíais, no ahora, en casi marzo, febrero a finales, sino en noviembre? Sí, lo primero, pedir disculpas a los inversores, que los que hayan, en la medida que nosotros probablemente fuimos, si no el detonante, uno de los primeros detonantes, porque lo escribimos, es decir, lo publicamos en prensa, hablamos de ello en Twitter, de ese planteamiento que inicialmente era como muy inocente, es decir, pero oigan ustedes, ¿qué hacen ustedes en un depósito que les da menos del 1%, que es lo que ocurría en noviembre? Cuidado, hay que hablar de depósitos de bancos de primera fila. Tú no puedes comparar las letras del Tesoro, que es el activo más seguro que existe en España y uno de los más líquidos junto con los bonos, con un depósito, digamos, con todos los respetos, en un banco más pequeño o en un broker o en algo así. No es que vayas a perder dinero, no quiero decir eso, pero que las comparaciones, churras con churras y merinas con merinas. Entonces hay que comparar la letra del Tesoro en cuanto a seguridad, tiene que compararse con los mejores bancos del país, y en aquel momento estaban pagando menos del 1%, yo creo que la media era un 0,60, una cosa así, tampoco ha subido mucho, lo que es un depósito a plazo de un año. Entonces dicen, pues ¿qué hace usted cobrando menos de un 1% cuando puede cobrar un 3%? Eso es como se llamaba el artículo. Y bueno, pues más de uno se debió de dar cuenta,
Pero nosotros ahí solo transmitíamos la idea, es decir, que se puede hacer mucho mejor. Es decir, la idea es que una letra del Tesoro, mucho mejor que estar en un depósito bancario y mucho más líquido además, porque puedes vender cuando quieras, pero mejor que la letra del Tesoro, por ejemplo, es el Fondo Monetario. Y de hecho yo cuando vi lo de las colas me espabilé a escribir otro artículo y dices, venga, que he dicho esto, pero esta es la idea. Como tú bien dices, esto hace ya 15 años se inventó un tipo de fondo de inversión que se llama Fondo Monetario, que cuando tiene una comisión bajita pagas lo mismo que por comprar una letra, que es muy poco, es decir, que estás hablando de comisiones de 0,15, y estás pagando una comisión muy bajita para tener no solo letras del Tesoro Español, sino en el mismo fondo letras del Tesoro Español, letras del Tesoro Italiano, pagarés de empresa, que es como se llaman las letras en el mundo empresarial, pagarés de empresas españolas y europeas de primerísima fila, que vamos, decimos los nombres y dices, ¡ay, pagan esto! Bueno, pues todo eso se puede empaquetar en un fondo de inversión que se llama Fondo Monetario. La liquidez que tienes es diaria y, por supuesto, lo compras por internet y no tienes que irte a hacer colas a ningún sitio. Esto como primera medida. Pero seamos realistas. No vamos a batir la inflación por supuesto, no con el depósito. Ahí estamos perdiendo muchísimo dinero con esta inflación. Pero no la vamos a batir tampoco con las letras, ni siquiera probablemente con el Fondo Monetario. En el mejor de los casos podemos movernos en inflaciones del 3-4% en los próximos 2 años, y en ese caso lo que estamos como mucho es cubriéndonos, estamos a la par. La forma que existe de superar la inflación y dormir tranquilo es tener una cartera conservadora en la cual mezcles una serie de elementos que al final el conjunto nunca va a perder dinero, pero si está bien hecho, sí puedes llegar a superar, por poco, pero puedes superar a lo mejor un 1% esa inflación esperada del 3-4%. Por cierto, vamos a hacer una jornada, está la demanda de información respecto a dónde colocar el dinero conservador cuando los bancos no están dando nada, que vamos a hacer una jornada específica para este tema. Pronto, en poco tiempo, estará publicado en nuestra web, en nextstepfinance.com, y ahí en la portada, donde dice próximo evento, bueno, se pueden apuntar gratuitamente y les explicaremos cómo colocar el dinero superando la inflación y a la vez dormir tranquilo, que insisto, es perfectamente posible. Cierto, tendrás una pequeña volatilidad. En el peor de los casos puede que no ganes nada, que ya sería decir, o un 1%, un 2%, pero tienes probabilidades altas de superar esa inflación, mientras que con una letra, muy bien, mucho mejor que un banco, con un depósito mucho mejor que un depósito bancario, con un fondo monetario bien elegido, cuidado, hay que elegir bien, mucho mejor que con la letra, pero en ninguno de los 3 casos vas a batir a la inflación, si en el mejor de los casos se pone en el 3-4%, si se queda donde está no te quiero decir. Pues muchísimas gracias por esa recomendación, apuntamos y sobre todo miramos a ver si es esa solución que el inversor puede tener, sobre todo para no ir a las colas, ahí a esperar a que le vendan una letra, cuando encima puede ganar más rentabilidad y es un producto financiero mejor, en el sentido de tener una mayor visibilidad de el secreto ahí, perdona que te interrumpa, más que en uno, está en la mezcla, esa es la clave. Gracias, Víctor Álvaro González, como siempre, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buen día y buen negocio.